Buenas noches. Debido a que en los Estados Unidos de América se exhibe la película Ronald Reagan, que llegará próximamente a las salas de cine en Colombia, haré un comentario y un análisis político y geopolítico sobre la administración del 40º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entrando en detalle, el presidente Ronald Reagan gobernó desde 1981 a 1989 y veremos varios aspectos de su gobierno. Como antecedentes tenemos el desprestigio político por el escándalo del Watergate durante la administración Richard Nixon de 1973 a 1974, la retirada de Estados Unidos de la guerra de Vietnam en 1975, lo cual llegó a tener un desprestigio internacional. Asimismo, la administración de Jimmy Carter de 1977 a 1978, caracterizada por una mala política internacional y recesión económica. Debido a esta pésima política internacional, los soviéticos en 1979 invadieron la nación de Afganistán. Asimismo, en la nación vietnamita invadió Camboya en 1979 sobre pretexto de las masacres creadas por el Khmer Rouge hacia la misma población camboyana. La expansión del socialismo prosoviético en Nicaragua, Angola y Mozambique. La promesa de recobrar el liderazgo de Estados Unidos en el globo fue lo que llevó a la campaña de Ronald Reagan en 1980 contra el intento de reelección del presidente Jimmy Carter. Asimismo, Reagan buscaba restaurar el liderazgo perdido durante la guerra de Vietnam, así como un patriotismo que también se había perdido por dicha guerra. De igual manera, otra promesa de Reagan consistió en frenar el avance prosoviético en el globo y todas estas coyunturas, sumadas a la crisis económica que atravesaba Estados Unidos a comienzos de la década de los 80, llevó a que Reagan derrotara a Jimmy Carter por amplia mayoría, donde solamente el presidente demócrata ganó en 3 estados de la Unión, como puede verse en el mapa. El presidente Reagan se dio a la tarea de recuperar la economía a base de los famosos Reaganomics, mediante una reducción de impuestos, lo cual llevó al aumento de la inversión. Asimismo, se liberalizó el mercado basado en las doctrinas de Milton Friedman, conocidas como el neoliberalismo. También se regularon los precios, se aumentó la tasa de interés con el objetivo de reducir la inflación, se desmontaron los subsidios, así como se privatizaron empresas públicas. Todas estas políticas llevaron a la recuperación de la economía. Así, por ejemplo, en otras naciones del globo, especialmente en los países industrializados. También se redujo la inflación del 10 al 4% producto del aumento de las tasas de interés. Se revaluó el dólar, lo cual llevó a aumentar el poder adquisitivo de la moneda estadounidense y el presupuesto de defensa se aumentó en 393,1 billones de dólares con el objetivo de hacerle frente a la carrera armamentística soviética. Todos estos factores, combinados con una alta competitividad producto de la recuperación de la economía, la liberalización del mercado y el aumento del presupuesto de defensa, llevaron a una generación de 20 millones de empleos, con lo cual, como había dicho, se recuperó la economía. Vemos aquí datos estadísticos donde el desempleo ya para final de su mandato se reducía a un promedio de 4% y la economía, el crecimiento o el Producto Interno Bruto del país
se dio en promedio un 5%, lo cual es considerado como una cifra óptima dentro de una nación para la recuperación de la economía. También produjo una doctrina que consistió en combatir el socialismo soviético y prosoviético, de tener su esfera de influencia en el globo, conocida como la doctrina Reagan. Esto llevó a apoyar guerrillas anticomunistas contra la esfera de influencia soviética, como los muyahidines en Afganistán, los contras en Nicaragua, la Unión para la Independencia Total de Angola en Angola, las guerrillas del rey Norom Sihanouk, apostadas en Tailandia, conocidas como Funcinpec en Camboya. Como resultado, los gobiernos prosoviéticos restauraron la economía del mercado y promovieron la democracia multipartista. Lo que sucedió fue que varios de ellos o fueron depuestos por la fuerza, como por ejemplo en el caso de Etiopía, en Afganistán, o elecciones multipartistas, como en el caso del régimen sandinista en Nicaragua, o en el caso angoleño y de Mozambique, que tuvieron que compartir el poder con la oposición antisocialista. En Vietnam, por ejemplo, tuvieron que retirarse debido a la presión de las guerrillas del Funcinpec y de los Khmer Rojo en la frontera china y tailandesa. Esto llevó a la globalización de la democracia occidental. Asimismo, el presidente Reagan se apoyó en coalición a países que enfrentaban la Unión Soviética, como Reino Unido, Francia, Alemania Occidental, Japón, Corea del Sur, Tailandia, El Salvador, Guatemala, que estaban en el lineamiento de Estados Unidos para combatir el socialismo prosoviético a nivel global. También se dio la tarea de sustituir los gobiernos militares de América Latina por gobiernos democráticos bajo la asesoría de Henry Kissinger, quien fue asesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon y secretario de Estado de Gerald Ford. Esto llevó a que su objetivo consistía en reducir las revoluciones y gobiernos de extrema izquierda, como le dijo en sus memorias. Quería recordarle a Leonidas Brezhnev que sabíamos lo que estaban haciendo los soviéticos y que no íbamos a quedarnos mirando sin saber, sin hacer nada, mientras ellos buscan el dominio del mundo. También traté de mostrarle que Estados Unidos tenía intención de apoyar a los pueblos que luchaban por su libertad contra el comunismo, donde quiera que estuvieran, una política que los escritores han descrito posteriormente como la doctrina Reagan. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Como Ronald Reagan reinició la carrera armamentista contra la Unión Soviética, lo cual llevó a la suspensión de los tratados de distensión nuclear durante la administración Nixon y la administración Ford y Carter, como los tratados SALT I y SALT II, Reagan, bajo ese reinicio de la carrera armamentista, se dio a la tarea de desplegar nuevos misiles nucleares de mayor capacidad, mejor tecnología, como por ejemplo el despliegue de los misiles MX. Estos misiles tienen la característica de tener tres ojivas dentro del mismo cohete o misil, lo cual lleva a que una vez se desprenda la carcasa, estos ojivas pueden navegar por el espacio y pueden caer, por ejemplo, dar en el blanco a tres ciudades soviéticas o a objetivos específicos de Estados Unidos contra blancos soviéticos de consideración. Entonces, Reagan decía lo siguiente: decidí el despliegue del misil balístico internacional de largo alcance, el MX Peacemaker. Estaba convencido de que era esencial disuadir un primer golpe soviético, asegurando que las fuerzas de represalias de Estados Unidos podrían sobrevivir a un ataque de los super ICBM, la última creación soviética. Esto lo dijo en sus memorias Una vida americana, o en inglés An American Life.
Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Dentro de este reinicio de la carrera armamentista se dio el famoso periodo conocido como los euromisiles. Quería decir que como los soviéticos habían implementado misiles SS-20, los Estados Unidos, en respuesta, colocaron misiles Pershing II y crucero, gracias al apoyo de la OTAN y de países muy cercanos y aliados a Estados Unidos como Reino Unido, Francia, Alemania Occidental. Y Reagan había dicho lo siguiente. Es decir, en el frente de los asuntos exteriores también habíamos adoptado una política realista y de paz a través de la fuerza. Una nueva generación de arma estratégica cuyo desarrollo, estoy seguro, observaba Moscú con intranquilidad. Entonces, esta colocación de misiles nucleares de mediano y corto alcance, lo que buscaba era que se aumentara el presupuesto de defensa soviético, lo cual llevó a su colapso económico. Y fue una de las causas del colapso económico de la Unión Soviética. Reagan nuevamente dijo lo siguiente: cuando los rusos no consintieron retirar sus misiles SS-20 que tenían apuntando hacia las ciudades europeas, dijimos que procederíamos con los planes de la OTAN para desplegar los Pershing II y los misiles de crucero en Europa durante el otoño de 1983 para contrarrestar las amenazas de los SS-20. Toda esta situación llevó a una tensión en Europa debido a que se convirtió en un puente dentro de la Guerra Fría. Pero esta coyuntura llevó a una visión geopolítica del presidente estadounidense de generar un colapso dentro de la economía soviética. Posteriormente, para la segunda mitad de la década de los 80, estas políticas serían considerablemente reducidas debido a otro clima de distensión que se dio. Asimismo, el presidente Reagan estableció un proyecto considerado como la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de Galaxias, en inglés llamado Star Wars, que consistía en una serie de satélites que se implantarían en el espacio para destruir por medio de reflectores láser y rayos láser las ojivas nucleares soviéticas que pudieran ser disparadas contra el suelo estadounidense. Entonces, el presidente Reagan había dicho lo siguiente: al principio de mi mandato, como que a una reunión de jefes de Estado Mayor, nuestros líderes militares, y les dije, toda arma ofensiva inventada por el hombre ha acabado creando una defensa contra ella. Perdón, ¿sería posible que en esa era tecnológica intentáramos un arma defensiva que pudiera interceptar las armas nucleares y destrozarlas en el momento en que emergieran de sus hilos? Se miraron así, o se miraron entre sí, y entonces me preguntaron si podían conferenciar entre sí un momento. Poco después se en su conciliábulo y dijeron, es una idea que vale la pena estudiar. Y así nació la iniciativa de defensa estratégica. Pongámosla en práctica. Mi contestación fue, así nació la iniciativa de defensa estratégica, y muy pronto algunos en el Congreso y la prensa la empezaron a llamar la Guerra de Galaxias. De la misma manera, creo que los soviéticos volvieron a la mesa de negociaciones en Ginebra porque nos negamos a detener el despliegue de los misiles de alcance medio de la OTAN durante el otoño de 1983. Creo que Gorbachev estaba dispuesto a hablar la siguiente ocasión que nos encontrábamos en Washington porque le había dejado planteado en Reykjavik y había mantenido el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Este programa, como dije, era una interceptación balística nuclear a través de armas espaciales. Fue una estrategia para que la Unión Soviética creara un presupuesto mayor de rearme con el fin de agudizar su crisis económica.
y uno de los factores que llevó al colapso y la caída de la Unión Soviética, y también un elemento clave en las negociaciones para el desarme nuclear de la segunda mitad de la década de los 80. La geopolítica de Reagan, del rearme nuclear, llevó a un cambio en la balanza de poder. Para 1985, los Estados Unidos tenían mayores armas y misiles nucleares que los soviéticos. Reagan dijo lo siguiente en sus memorias: yo quería llegar a la mesa de negociaciones y terminar con la locura política de la destrucción mutua asegurada, pero para hacerlo sabía que Estados Unidos debía modernizar sus capacidades militares de forma que estuviéramos en posición de negociar con los soviéticos desde una posición de fuerza más no de debilidad. Técnicamente, Reagan sabía que si demostraba una posición de fuerza, podrían conseguir sus objetivos contra los soviéticos y así los soviéticos cederían a los objetivos planteados por la administración de Ronald Reagan. Entonces, para esta fase, Estados Unidos sobrepasó el armamento de la Unión Soviética, lo cual llevó a una serie de negociaciones de desarme. Estas negociaciones fueron 4 conferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética con el nuevo premier soviético llamado Mikhail Gorbachev, sucesor de Leonidas Brezhnev, que murió a comienzos de los 80, Yuri Andropov, que murió en 1984, y Konstantin Chernenko, que murió en 1985. A la llegada de Gorbachev, una de las figuras más jóvenes del Politburó soviético, se planteó una nueva política llamada la perestroika y el glasnost, es decir, apertura y reforma. Por lo tanto, Gorbachev llegaba con una idea menos armamentista que sus antecesores soviéticos. La primera cumbre Reagan-Gorbachev se llevó a cabo en Ginebra en noviembre de 1985, del 19 al 21. Acordaron resolver diferencias en una próxima cumbre y llegaron a la conclusión que la guerra no se puede ganar. Asimismo, la segunda cumbre fue llevada a cabo en Reykjavik del 11 al 12 de octubre de 1986. Esta cumbre fue clave porque Gorbachev le pidió a Ronald Reagan desistir de la iniciativa de defensa estratégica. Y como ya habíamos visto, Reagan se negó rotundamente y técnicamente no se llegó a un acuerdo. Pero gracias a esta posición del presidente Reagan, Gorbachev decidió ir a una tercera cumbre en Washington. Recordemos las palabras de Ronald Reagan, la cual vamos a ver más adelante, en el muro de Berlín, el 12 de junio de 1987. Si usted necesita ayuda, liberalización, señor Gorbachev, derribe el muro de Berlín. Estas palabras fueron vitales debido a que la tercera cumbre de Washington, el presidente Gorbachev estuvo interesado en el tratado INF, es decir, de eliminar los misiles de alcance intermedio, así como de igual manera los soviéticos recibieran ayuda económica por parte de los países occidentales debido a la crisis que enfrentaban los soviéticos a nivel económico. Y esto llevó a que la eliminación de misiles de alcance intermedio fuera ratificado por las dos superpotencias. La cuarta cumbre se llevó a cabo en Moscú el 1 de junio de 1988, donde se consolidó esa ratificación de tratado de desarme. Dentro de las políticas del hemisferio
o del continente americano. Tenemos que el presidente Reagan decidió apoyar a los contras nicaragüenses. Posterior al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, con la conversión de los revolucionarios sandinistas al marxismo en Nicaragua y la implantación de un sistema totalitario, marxista, socialista, leninista en Nicaragua, aquellos guerrilleros sandinistas opuestos a esta ideología formaron un grupo guerrillero aparte y apoyados por Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia, la CIA, crearon los Contras. Lo cual decía Reagan, desde el principio de nuestro programa de operaciones encubiertas en Centroamérica, de instrucciones que todas las acciones se realizaran legalmente, primero a través de la CIA. Auxiliamos a los nicaragüenses que habían luchado con los sandinistas contra Somoza a poner en entredicho el río de armas rusas que se introducían en su país y en El Salvador. Inicialmente, esto suponía la utilización de los nicaragüenses de minas de fabricación casera contra los barcos que llevaban ese armamento a su país. En su momento la CIA empezó a organizar esos luchadores por la libertad en la contra, una fuerza militar de combatientes que con nuestra ayuda y apoyo acometió a la empresa a llevar la democracia en Nicaragua de la misma manera que los luchadores por la libertad que encabezaron la revolución norteamericana e introdujeron la democracia en nuestro pueblo. Como resultado, los contras generaron un efecto de presión, lo cual llevó a que el presidente sandinista Daniel Ortega tuviera que aceptar la economía de mercado, reimplantarla y dar apertura a elecciones multipartidistas, lo cual llevó al triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, candidata por la oposición democrática en Nicaragua. Asimismo, se apoyó a las fuerzas militares de El Salvador para evitar que la guerrilla socialista del Farabundo Martí tomara el poder. Y Reagan decía las siguientes palabras en su libro Una vida americana. Los Estados Unidos habían empezado a enviar armas y municiones para ayudar a El Salvador en su resistencia contra las guerrillas marxistas cuando Jimmy Carter era presidente. Yo decidí seguir haciéndolo. Pero los brutales rebeldes promarxistas que estaban asesinando a campesinos inocentes y quemando y saqueando sus cosechas y dinamitando las presas en su campaña para arrebatar el control del país eran infinitamente más bárbaros, incapaces de ganarse los corazones de la gente, les privaban de comida, agua, electricidad y la capacidad de ganarse la vida y alimentarse. Con nuestro impulso, el gobierno salvadoreño había iniciado una evolución hacia una sociedad más democrática, había adaptado un sistema penal más justo y había establecido elecciones libres. Durante el principio de los 80 presionamos al gobierno salvadoreño para que se deshicieran los extremistas de derechas que habían entre sus militares. Con nuestro respaldo, El Salvador restableció el primer gobierno democrático de su historia bajo la presidencia de José Napoleón Duarte. Es decir, Reagan realizó toda una serie de apoyo socioeconómico, no solamente a El Salvador, sino a varios países del istmo centroamericano, para reducir la influencia de la izquierda en la región. Asimismo, realizó un fuerte trabajo de asesoría militar a los grupos contraguerrilleros de las fuerzas militares salvadoreñas, lo cual llevó a destruir bastantes campamentos guerrilleros del Farabundo Martí y posibilitar la apertura de la democracia en El Salvador con el objetivo de reducir revoluciones de izquierda que llevaran a gobiernos de izquierda. Algo que fue exitoso debido a la asesoría que realizó la Comisión Nacional Bipartita establecida por Henry Kissinger. Vemos aquí en esta diapositiva los diferentes tipos de armamento que Estados Unidos le envió a las fuerzas militares de El Salvador en su defensa contra la guerrilla. Por ejemplo, aviones A-37, helicópteros Bell 205 o UH-1H,
también tenemos helicópteros UH-1B, ametralladoras M16, aviones, más aviones de combate y una cercanía de Napoleón Duarte con Estados Unidos en su lucha contra la insurgencia salvadoreña. Dicen los analistas y expertos en el tema que Estados Unidos enviaba diariamente un apoyo al Salvador equivalente a 7 millones de dólares. Asimismo, para evitar una expansión de la esfera de influencia prosoviética y cubana en el área del Caribe, el presidente Reagan llevó a cabo del 25 al 29 de octubre de 1983 la invasión de Grenada. Debido a la injerencia de los cubanos y los soviéticos en la isla, el asesinato del primer ministro Maurice Bishop por miembros de la extrema izquierda y un gobierno militar impuesto por Hudson Austin. Esto llevó a una orden de invasión del presidente Reagan, la famosa Operación Furia Urgente o Urgent Fury en inglés. Reagan decía en sus memorias, al día siguiente por la mañana temprano, cuando más de 1900 infantes de marina y guardias habían desembarcado en 2 puntos de Grenada, le dimos a la prensa la noticia de la operación de rescate en Grenada. Nuestras fuerzas, a pesar de una fuerza mayor que la esperada, consiguieron con rapidez el control de los 2 aeropuertos de la isla y se apoderaron del campus donde estaban los estudiantes norteamericanos. Los marxistas y sus titiriteros cubanos fueron derrotados. Aquí vemos cómo la invasión de Grenada se desarrolló mediante operaciones llevadas a cabo por las fuerzas especiales, los Rangers, los infantes de marina y la Fuerza Delta, las cuales fueron exitosas y derrotaron a los cubanos, quienes establecieron una férrea resistencia. Fueron operaciones de asalto retransportado, bombardeo aéreo, apoyo aéreo cercano, helicoportado y también desembarco anfibio, desembarco helicoportado y de la misma manera apoyo de artillería. Todo esto, una operación muy exitosa y detuvo un intento de esfera de influencia geopolítica prosoviética y cubana en el área del Caribe. También, dentro de la política internacional, el cuatro de su éxito, bueno, en Estados Unidos, Ronald Reagan derrotó al candidato demócrata Walter Mondale, quien fue vicepresidente de la administración Jimmy. Se dio a la tarea de confrontar el régimen de Muammar Gaddafi por respaldar, como dije, terroristas extremistas contra la paz del Medio Oriente. El servicio de inteligencia libre puso unas bombas que llevó a que diera la orden de atacar Libia y todos los centros de entrenamiento terrorista mediante la operación El Dorado Canyon 1976. Se dieron la tarea de atacar el cuartel de Gaddafi y los barracones de Trípoli. Todos los blancos terrestres fueron destruidos, así como los centros de instrucción terrorista. Según Reagan, el ataque tuvo lugar y cumplió su objetivo a las 7 de la tarde en nuestro horario. Tuvimos un informe preliminar a 11 minutos de las zonas del objetivo. Fue un éxito. Dice, esto fue una pérdida de liderazgo de Libia. Libia perdió todo tipo de liderazgo y quedó en un segundo orden hasta el año 2011, en la primavera árabe, donde el régimen de Muammar Gaddafi fue depuesto. Dice así, después del ataque de Trípoli no volvimos a tener muchas noticias de los terroristas de Gaddafi.
Como había dicho, Reagan para 1987 le impuso una condición a Gorbachev. Debía derribar el muro de Berlín si pretendía que la Unión Soviética recibiera apoyo económico de Estados Unidos y los países occidentales para la recuperación de la economía por la crisis que atravesaba el Estado soviético. Dijo el presidente Reagan la siguiente frase en la conferencia del Muro de Berlín el 12 de junio de 1970. Perdón, 1987. Aquí digo 1977, 1987. Secretario General Gorbachev, si busca usted la paz, si busca usted la paz para la Unión Soviética y para Europa Oriental, si busca usted la liberalización, venga a esta puerta, señor Gorbachev, abra esta puerta, señor Gorbachev, derribe este muro. Señor Mr. Gorbachev, tear down this wall. Cuando dijo estas palabras, esto repercutió en el presidente Gorbachev para impulsar aún más sus reformas de perestroika y glasnost. También se dieron apertura de la Unión Soviética a la libre expresión, sufragio universal y economía de mercado. 2 años después, el muro de Berlín fue derribado debido a la crisis económica en Alemania Oriental, la desobediencia civil de su misma población, y Gorbachev se negó rotundamente a enviar los tanques para reprimir las manifestaciones, y esto llevó a que el 9 de noviembre de 1989 el muro de Berlín fuera derribado por las mismas autoridades alemanas orientales, quienes sabían que ya no había nada que hacer debido a que la crisis económica era insostenible y lo único que les quedaba era recibir el apoyo de Berlín Occidental, Alemania Occidental y propugnar por la reunificación de las dos Alemanias hacia una economía de mercado. Ahora miremos la siguiente diapositiva. También se caracterizó por confrontar a los iraníes. Posterior a la crisis de los rehenes durante la administración de Jimmy Carter en 1979, este presidente demócrata cerró los créditos a la nación iraní. Para 1980 comenzó la guerra de Irán e Irak, que duró 8 años, las cuales las dos naciones se disputaban la hegemonía del Golfo Pérsico. Durante la administración Reagan se decidió apoyar a Irak en el Golfo Pérsico para contener la expansión iraní. Asimismo, los iraníes amenazaron con bloquear el estrecho de Hormuz. Esto llevó a que, en respuesta, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia enviaran sus flotas navales para exportar a los buques de sus empresas privadas petroleras. Debido a que ciertos barcos estadounidenses fueron atacados por minas marinas que habían implantado los iraníes, Estados Unidos decidió atacar la flota iraní y sus plataformas petroleras mediante las operaciones Nimble Archer, llevada a cabo el 19 de octubre de 1987, y Manta Religiosa, llevada a cabo el 18 de abril de 1988. Reagan decía, la sangrienta guerra de Irán a Irak seguía con toda su violencia, y cuando Irán atacó barcos norteamericanos que mantenían la navegación legal en el Golfo Pérsico, tuvimos que responder de la misma manera. Esto dio como resultado que el ayatolá Khomeini tuviera que poner fin a la guerra con Irak. Y, de igual forma, los iraníes perdieron ese objetivo geopolítico que perseguían de mantener un control en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Como efectos de la estrategia geopolítica de Reagan, la Unión Soviética se retiró de Afganistán entre 1988 y 1989. Sabemos que en 1992 los mujahidines tomaron el poder
definitivamente en Afganistán. Vietnam se retiró de Camboya en 1988 debido a la presión del FUNCIPEC y los Khmer Rojo. Y esto llevó como resultado a la restauración monárquica parlamentaria. Técnicamente, como dicen algunos analistas, se perdió la guerra de Vietnam, pero la guerra del sureste asiático. En Angola, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola renunció a su ideología socialista y comparte el gobierno con la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Asimismo, en Etiopía, las guerrillas tomaron el poder y en Mozambique se da un modelo muy similar al angoleño, donde se estableció la economía de mercado, el gobierno socialista renunció al socialismo, abrieron elecciones multipartistas, comparten el gobierno con las guerrillas antisocialistas. Se alcanzó una gran cantidad de misiles de corto y mediano alcance. El Pacto de Varsovia cayó y prevaleció la OTAN como bloque de defensa continental y geopolítico dentro de la Guerra Fría. Asimismo, en Europa Oriental, en 1989, y la Unión Soviética, posteriormente en 1991, entraron en implosión. Sus regímenes totalitarios cayeron por la crisis económica, así como la carrera armamentista impuesta por Reagan, porque los obligó a utilizar un presupuesto mayor del que debían. Como bien se sabe, para el 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se desintegró. Vemos aquí, por ejemplo, el movimiento de solidaridad de la igualdad en Polonia, el cual fue un éxito para la caída del socialismo en Polonia, y la revolución de Václav Havel en Checoslovaquia para la caída del socialismo en dicha nación. Asimismo, como había dicho, Nicaragua autorizó elecciones de personas de mercado, lo cual llevó al triunfo de Boleta Barros de Chamorro, y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no logró tomar el poder por la vía armada, que era su objetivo principal, con lo cual prevaleció la democracia. Se detuvo el intento expansionista de Gaddafi en bombardear Trípoli, se logró detener la expansión geopolítica de Irán en el Golfo Pérsico al atacar la flota iraní mediante la operación Mantis Religiosa, e Irán decidió poner fin a la guerra con Irak. El electorado estadounidense lo había reelegido, me refiero al presidente Reagan, en el año 1984, y en 1988 su sucesor, vicepresidente George Herbert Walker Bush, llegó a la presidencia, con lo cual continuó con su legado. ¿Qué tenemos como conclusión? Reagan recuperó el liderazgo de Estados Unidos en la Guerra Fría, perdido en la década del 70. Logró restablecer el patriotismo de su país perdido en la Guerra de Vietnam. Recuperó la economía bajo los esquemas neoliberales de libre mercado. Derrotó a la Unión Soviética en el juego de la Guerra Fría. Alcanzó a terminar su mandato de 8 años, lo cual no se había dado del gobierno de Eisenhower. Detuvo el intento expansionista de Irán y Libia. Un líder carismático apreciado por la mayoría de su pueblo. Un hombre que utilizó la geopolítica para vencer en la confrontación este-oeste. Y un hombre del siglo XX que pensó hacia el siglo XXI debido a que se adelantó a su tiempo por el proyecto de iniciativa de defensa estratégica. Cometió algunos errores, como el caso del Líbano, donde envió unas fuerzas de paz, donde estas fueron aniquiladas por un atentado terrorista y en las cuales no podían utilizar armas debido a que eran fuerzas de paz, ni siquiera podían defenderse, y tuvieron que marcharse de dicha nación. Aún así, los estadounidenses realizaron unas incursiones aeronavales para detener el avance de los terroristas extremistas musulmanes en el área. Y el escándalo Irán-Contras
durante la segunda mitad de la década de los 80, donde el Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, prohibió la ayuda económica de Estados Unidos hacia los contras, lo cual llevó a que pues, se vendieran armas a Irán con el objetivo que con esos fondos se pudieran adquirir armas para apoyar a los contras, lo cual pues fue un escándalo de altas proporciones que afortunadamente no repercutió en su política, pero estas dos situaciones no repercutieron sobremanera en sus 8 años de administración, lo cual pues es considerado uno de los mejores periodos presidenciales de la historia de Estados Unidos. Algunos dicen que fue un mediocre actor, pero llegó a ser el hombre que derrotó a la Unión Soviética. Con esto me despido y me place saludarlos. Que tengan una feliz noche.